Ser podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en Hoy por Hoy. Empezamos semana con muchísima actualidad internacional y actualidad nacional. Es un día que viene muy cargado, sobre todo por el resultado de las elecciones en Alemania, pero también porque esta noche van a cumplir 3 años del inicio de la invasión rusa a Ucrania. De todo ello, más la actualidad aquí en casa, que tiene bastantes frentes judiciales. Vamos a hablar esta mañana con Carlos Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Con Estefanía Molina. Muy buenos días. Muy buenos días, Sánchez. Y con Antón Losada. Buenos días. Buenos días, Mildred. No me llames Mildred, no me piques. ¿Dónde está George? George me ha abandonado. George a veces necesitamos nuestros espacios y George ahora me ha abandonado un rato, pero volverá, porque al final no sabemos estar el uno sin el otro. Vamos a arrancar. La gente muy joven no debe saber de lo que estamos hablando. Sí, hombre, sí. ¿Quién no va a conocer a los Roper? Mira, yo no. Por ejemplo, Estefanía no sabe de qué estamos hablando. Bueno, a mí si me dices Pepa y Abelino, sí, bueno, pero Mildred y el otro señor no. Pues. Eso lo dice todo ya. Ya, exacto. Ya sabes lo que decía la señora Roper, ¿no? Tranquilo, George. Si el amor no nos une, la bomba lo hará. Estoy por expulsarla de la tertulia esta mañana. Y George decía eso de ya voy, iba despacito. Sí, era una maravilla, los Roper. Bueno, pues ahora ya saben que nos llaman los Roper a Sastre y a mí, y bueno, con este sobrenombre llevamos la vida. Vamos a empezar por lo de esta noche pasada. También estamos pendientes de la evolución del Papa Francisco, pero lo más reciente son las elecciones en Alemania, que estábamos muy pendientes, no solo en Alemania, sino toda Europa pendiente de lo que pasara en esas elecciones. Al final las encuestas se han aproximado bastante a lo que ha acabado siendo el resultado electoral, porque el centro derecha ha ganado las elecciones, el CDU, con el 28,6% de los votos, aunque va a necesitar de los socialdemócratas para gobernar, el SPD del canciller Olaf Scholz, que ha obtenido su peor resultado histórico. Se ha quedado en el 16,4% de los votos. Esto quiere decir que se deja casi 10 puntos en tan solo 4 años y pasa a ser, además, ni siquiera ocupa el segundo puesto, pasa a ser la tercera fuerza detrás de la ultraderecha, Alternativa por Alemania, que se ha hecho con el 20% de los votos, que es el doble de lo que obtuvo en las elecciones de 2021. Así que vamos a repasar los datos definitivos y para ello nos vamos hasta Berlín. Carmen Viñas, corresponsal. Hola de nuevo. Hola, ¿qué tal? Carmen, además de la victoria de la CDU, la otra lectura de las elecciones es el descalabro de la coalición que gobernaba con verdes, liberales y socialdemócratas. Sí, bueno, Alemania ha elegido claramente un cambio de gobierno. El bloque conservador, como comentabas, ha ganado con el 28% de los votos. Su líder, Friedrich Merz, esperaba más apoyos, pero el escenario global le beneficia porque solo necesitará un socio para gobernar, lo que va a facilitar tanto las negociaciones como la toma de decisiones en ese futuro gobierno. Aber ich bleibe bei meiner persönlichen Hoffnung, auch der Dringlichkeit der Aufgabe geschuldet. Merz quiere comenzar cuanto antes las negociaciones, esta semana mismo, y negociar cuanto antes, de modo que Alemania cuente con un gobierno estable a mediados de abril. No va a colaborar con la ultraderecha, aunque Alternativa para Alemania le insiste. Und ich hatte es auch schon vordergängig gesagt, unsere Hand ist ausgestreckt. Su líder, Alice Weidel, reivindica ser la segunda fuerza del Parlamento con un resultado histórico y tiende la mano a los conservadores para cumplir lo que considera la voluntad del pueblo alemán. Los partidos que hasta ahora formaban gobierno, como comentabas también, han sufrido un durísimo revés. Con un 16,41%, los socialdemócratas alcanzan un nuevo mínimo histórico. Por primera vez en su historia, solo son la tercera fuerza en unas elecciones federales. Das ist ein bitteres Wahlergebnis für die Sozialdemokratische Partei. Das ist auch el canciller Scholz admite que se trata de una amarga derrota y anima a su partido a seguir trabajando para remontar. No será ministro en un posible gobierno con los conservadores, así que habrá renovación en el partido. Los verdes, que también formaban parte de la coalición que se ha hundido, solo han perdido ligeramente frente a los socialdemócratas y se quedan en el 11,61%. Los electores han castigado a los liberales, que provocaron esa ruptura de gobierno, dejándoles fuera del Parlamento. Tampoco entrará la Alianza Populista de
centro-izquierda Sarah Wagenknecht. Una de las sorpresas de estos comicios ha sido el partido de la izquierda. Ha pasado de no figurar en las encuestas a remontar hasta casi el 9%. Ahora hablaremos, Carmen, de cómo pueden ser esas negociaciones, pero antes vamos a analizar los resultados al detalle, las claves de cómo han votado los alemanes, porque la ultraderecha de Alternativa para Alemania ha logrado imponerse en los 5 estados del este de Alemania, ampliando la brecha con el resto del país. Berlín resiste como feudo de la izquierda de Die Linke. Enviado especial a Berlín, Antonio Martín, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola de nuevo, Ángeles. No solo hay una división territorial que es muy clara y muy evidente, Antonio, también hay una división por edad, porque los más jóvenes han votado también a la izquierda, aunque la ultraderecha es la opción favorita para los que van de 25 a 45 años. Sí, vamos con los detalles. Podríamos coger el mapa de Alemania y doblarlo por la mitad con los votos. En el oeste nos quedaría el dominio total de la CDU, victoria en casi todas partes, con ciudades como Frankfurt, Stuttgart o Leverkusen, donde ha ganado con claridad. Al sur ha hecho lo mismo su formación hermana, la CSU, en todos los distritos electorales de Baviera y por tanto también en Múnich, y al este, en cambio, en los estados que formaban parte de la antigua República Democrática Alemana, victoria de Alternativa para Alemania, vence las 2 principales ciudades de estas regiones, en Dresde y en Leipzig, y en estados como Turingia o Sajonia. Le hemos pedido una valoración a un politólogo berlinés, a Nikolai Budna. Realmente cree que Alternativa para Alemania no va a estar en el futuro gobierno, pero alerta de que discutible que va a tener influencia, por ejemplo, en las políticas migratorias. El mapa nos deja algunas imágenes curiosas, como la de Berlín, rodeada totalmente de distritos de extrema derecha, pero en cambio en la capital gana la izquierda de Die Linke y también la CDU en algunos distritos occidentales. De Potsdam, donde vive Olaf Scholz, también rodeada de voto ultra, pero en cambio solo aquí ha aguantado el tirón del canciller saliente. Por edades, en el tramo de votantes más jóvenes gana la izquierda de Die Linke, pero entre los 25 y los 44 años lo hace la extrema derecha. Frank Greuel, del Instituto Alemán de la Juventud. Admite que la población más joven de Alemania ha vivido una crisis de que sus oportunidades económicas no son como las de sus padres y eso ha generado un atractivo para el voto extremista. Es decir, que el voto de personas nacidas poco antes de la reunificación o ya en la Alemania unificada no va a los partidos tradicionales. Sus padres y sus abuelos, en cambio, han seguido apostando por la CDU. La CDU gana también por sexos, pero las mujeres votan más a los socialdemócratas y los hombres más a la extrema derecha. Entre las mujeres también respaldo mayor a Die Linke y a los verdes. También entre las personas que dicen tener una situación económica peor, así como un nivel menor de formación educativa, ha vencido Alternativa para Alemania. Y vamos a ver qué pasa a partir de ahora, porque el candidato de la CDU, Friedrich Merz, nos decías, Carmen, que quiere formar gobierno, quiere que el gobierno eche a andar antes de Semana Santa. Va a ser casi con toda probabilidad una gran coalición con los socialdemócratas, porque Merz ha insistido en que mantiene ese cordón sanitario a la extrema derecha. La cuestión es si los verdes van a entrar en el gobierno o si será solo un gobierno entre los dos grandes partidos, como por otra parte, Carmen, ha sido tradicional en Alemania, por ejemplo, con Merkel durante 2 legislaturas. Sí, bueno, estos son los resultados que esperaba la derecha, es decir, que tuviera la posibilidad de un gobierno con otro socio, en este caso con los socialdemócratas, lo que aquí llaman una gran coalición. Hablará también con los verdes, pero la derecha considera que en términos de contenido el Partido Socialdemócrata es el que mejor se adapta a sus pretensiones. Sin embargo, en política migratoria van a chocar porque los socialdemócratas se oponen al rechazo de los solicitantes de asilo en las fronteras, algo que la derecha quiere rotundamente. Tampoco será fácil que lleguen a un acuerdo con la política en Ucrania, por ejemplo. Los conservadores quieren mejorar la defensa con un presupuesto adicional y los socialdemócratas levantar el freno a la deuda, ni con las ayudas sociales, pues los conservadores quieren recortar muchas. Y no hay que olvidar que los socialdemócratas se está pidiendo el derecho de voto por parte de los afiliados. Carmen, Antonio, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Estos son los datos. Vamos a hacer una cosa. Hacemos una pausa y a la vuelta vamos ya con el análisis. El Abierto. Ser Podcast. En el Abierto, Carlos Sánchez, Estefanía Molina y Antón Losada. Ha pasado lo que decían las encuestas. En las elecciones en Alemania han ganado los conservadores de la CDU, que además tienen en su mano reeditar una gran coalición para gobernar, como en las legislaturas en las que estuvo al frente Angela Merkel, como recordábamos antes, reeditar una gran coalición entre conservadores y socialdemócratas, pero
hay un elemento diferente, y el elemento diferente, Carlos, es el auge, el empuje que tiene la ultraderecha, que se convierte en la segunda fuerza y que de alguna manera puede condicionar las políticas que se hagan. Sí, primero hay que decir que los alemanes son tan previsibles que incluso aciertan las encuestas, ¿no? Sí. Decir, eso no lo dicen todos los países. Evidentemente, que decir, yo creo que el problema que tiene Alemania ahora mismo ya no es solamente el auge de la ultraderecha, sino que es que los dos partidos centrales del sistema desde el año 1949, desde la Constitución alemana, pues suman un 45% de los votos. Estamos poniendo mucho énfasis, como es lógico, que son los peores resultados del SPD, del Partido Socialdemócrata, desde 1887, pero no hay que olvidar que son los segundos peores resultados de la historia de la CDU, desde 1949. Es decir, hay un problema, digamos, de centralidad de la política alemana que se ha pasado, digamos, a algo desconocido desde la Constitución alemana, como decíamos anteriormente. La ultraderecha alemana está fuerte fundamentalmente en el este del país, y eso yo creo que es uno de los grandes retos que tiene ahora mismo el futuro canciller, es la integración de Alemania. Es decir, 30 y tantos años después de la caída del muro, no se ha conseguido algo que se pensaba que se iba a lograr. De hecho, el famoso tipo de cambio de un euro occidental por un euro oriental, se pensaba que eso iba a aumentar los niveles de renta e iba a integrar a la economía alemana y a los ciudadanos alemanes. No ha sido así. Es decir, ese es un problema muy grave, probablemente el más grave que tenga ahora mismo Alemania. Es decir, tener una zona muy vasta de su territorio, estamos hablando prácticamente de un tercio de su territorio, en el que piensan de una manera tan diferente, digamos, a lo que ha sido la política alemana de los últimos 80 años. Me parece que ese es el tema, incluso por encima de asuntos tan graves como es el energético, el aprovisionamiento energético, que es un tema central para ellos, incluso más grave casi que la transformación de una economía industrial en una economía de servicios, que ese es el problema, digamos, estructural que tiene Alemania. La integración de Alemania creo que es un asunto clave, porque ya sabemos lo que pasó en el pasado. Me decía Antonio, podríamos doblar prácticamente el mapa de Alemania por la mitad. Antón. Bueno, yo voy a ser un poco más optimista, porque si no vamos a acabar un poco deprimidos, ¿no? Yo me quedo con que cerca del 60% del electorado se ha posicionado en un carril claramente europeísta, claramente atlantista y con una posición muy firme con respecto a lo que sucede en Ucrania, que es prácticamente frontera de Alemania, ¿no? Me refiero a los votantes de los demócratas cristianos, los votantes socialdemócratas y los votantes verdes. Quien ha pagado más claramente el pato, aparte de los socialdemócratas, que obviamente eran el partido principal, son los que rompieron la coalición, son los liberales, que además tenían posiciones, vamos a decirlo así, en materia de futuro de Europa y financiación de ese futuro de Europa, que se apartaban un poco del carril central, ¿no? Entonces yo creo que esa es la primera lectura que hay que hacer. Es decir, dentro de los pronósticos se cumplió el mejor pronóstico, que es que va a ser posible una großen Koalition, o sea, una coalición a dos, que siempre es más gestionable que una coalición a tres, con apoyos a su izquierda, como es el triunfo, que también es una excelente noticia, de Die Linke frente al partido de Sandra, como sea el apellido, que no lo recuerdo ahora, a la izquierda, que se define a sí misma como una conservadora de izquierdas, y yo creo que la definición que más le va es xenófoba, y un apoyo en los verdes. Además, esto va a suceder en el país que seguramente tiene una cultura política de coalición más potente en todo el continente europeo. O sea, si había un momento para ensayar una coalición y que esa coalición tuviera que contestar con claridad preguntas clave para el futuro de Europa, pues se va a hacer en el país con más tradición y con más capacidad para hacerlo, ¿no? Ayer, no sé si lo pudisteis ver, todos los candidatos estaban a las 9 de la noche en la televisión pública alemana. Sí, es un clásico. Pero, bueno, yo me moría de envidia, porque además estaban contestando a preguntas, pero a preguntas de verdad, hechas por periodistas, que además no se cortaban nada a la hora de hacer las preguntas y a la hora de repreguntar. Y hombre, las ganas de coalición entre el canciller saliente y el canciller entrante saltaban a la vista.
Y todo era pelillos a la mar, ha sido una campaña muy dura. Bueno, en campaña ya se saben las cosas que se dicen, no tenemos que tenerlo en cuenta, vamos a mirar hacia adelante. Si os he ofendido en algo, decía Merz a los socialdemócratas, no fue mi intención. Es decir, yo creo que va a ser, como reclama el previsible nuevo canciller, un acuerdo rápido, entre otras cosas, porque, como dijo en su discurso de celebración de la victoria, el mundo no va a esperar por Alemania. Macron está en Washington, va Stammer después, y hay convocado ya un Consejo de Europa para el 6 de marzo, que lo convocó Antonio Costa al minuto de cerrarse los colegios electorales alemanes, ¿no? Entonces, desde la clave europea, dentro de lo que podía pasar, se ha obtenido el mejor resultado, ¿no? Y yo creo que esa es la noticia con la que hay que quedarse. Y después con que los pronósticos se cumplieron para Alternativa por Alemania. Pero dentro de lo que cabe se cumplieron, digamos, de una manera parcial. Yo creo que ellos esperaban más. Y la locución de su líder en el discurso de celebración también de la victoria refleja muy bien la prisa que tiene. Pues saben que tiene una ventana de oportunidad que antes o después se va a cerrar. Hubo dos ideas clave en su discurso. La primera, ofrecerse para gobernar, lo cual ha permitido acreditar que no parece que la CDU esté por la labor. Y dos, anticipar que si hay un gobierno de coalición las elecciones serán pronto, cosa que tampoco parece, porque los resultados yo creo permiten anticipar una legislatura bastante estable en Alemania. Estefanía. Sí, yo creo que estos resultados son una especie de arma de doble filo. Es evidente que hay una buena noticia y es que el cordón sanitario sigue estando en la sociedad. El líder de la CDU sabe que es muy impopular entre su electorado pactar con AfD, pero yo creo que esta futura gran coalición, insisto, veremos qué ocurre dentro de 4 años, y esa es donde tenemos que tener el foco. ¿Por qué lo digo? Porque claramente AfD ha hecho una campaña con un discurso antisistema, antiélites, de personas que se sienten perdedoras, esa Alemania que se siente perdedora de la otra Alemania, por ausencia de industrialización, por una cultura también de mucha desconfianza a las instituciones, herencia de la RDA. Pero si se forja esta gran coalición, es evidente que AfD tiene el camino allanado para seguir creciendo, para seguir explotando ese discurso. Esto, no yendo muy lejos, es lo que pasó en Grecia con el auge de Syriza. Las fuerzas que se quedan fuera del sistema, las que hacen el discurso antisistema, los partidos que no son los sistémicos, cuando los del sistema se juntan entre ellos, tienen mucho campo para recorrer. Y también porque a nivel de políticas es muy probable que vayan a ser unas políticas muy de centro. Si es una coalición entre la CDU y SPD, no van a ser políticas basadas en los extremos. En una campaña donde precisamente, tristemente, el tema principal que ha preocupado a los alemanes ha sido la inmigración. En el año 2021, solo el 11% de los alemanes estaba preocupado por la inmigración. Hoy, un 44%. En la economía se ha disparado de un 6% a un 36%, porque obviamente Alemania no está pasando su mejor momento económico. Había basado su modelo productivo en el gas barato ruso, por simplificarlo. Y por último, la preocupación por el cambio climático, la energía, preocupaciones de izquierdas, ha caído de un 47 a un 18. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy, el tema que más preocupa a la sociedad alemana es el tema que capitaliza la ultraderecha. E insisto, pueden pasar dos cosas: que o bien esta coalición de centro siga haciendo políticas continuistas y obvie el debate, o bien que incluya el debate con forma de amortiguar a la AfD. Incluir el debate no quiere decir ponerse a hacer políticas racistas, quiere decir asumir que tu sociedad le está preocupando ese tema y tú, como partido sistémico, le tienes que dar una respuesta. Y por lo demás, hubo algo anoche que dijo el futuro canciller Merz que me llamó mucho la atención. Él es un reconocido pro-OTAN, pro-atlantista, y lo que dijo es que había que conseguir que Alemania, que Europa lograra la independencia frente a Estados Unidos para poder defenderse de Rusia. Y eso me pareció muy importante, porque si Alemania, que ha sido la mayor beneficiada en la época de Merkel de entenderse con Rusia, ya asume que necesitamos una Europa estratégica e independiente, eso obviamente va a tirar, el eje franco-alemán va a tirar en esa línea. Y por último, AfD esperaba mucho mayor crecimiento. Creo que alguien que también ha perdido en las elecciones alemanas ha sido Elon Musk. Antonio, voy contigo, Carlos. Es que Metze, antes de hacer esa afirmación, hizo otra que ya hemos hecho aquí algunas veces, ¿no? Que Estados Unidos ya no es un socio fiable. Y eso lo dijo el futuro canciller en términos de defensa. Es decir, que la OTAN ya no podía seguir confiando en Estados Unidos. Y a mí me tranquiliza bastante que un canciller demócrata cristiano llegue a la Cancillería con esa idea en la cabeza, ¿no? Yo, con respecto al crecimiento de la Alternativa por Alemania, yo creo que llevamos varios años, ¿no?, viendo crecer a la extrema derecha,
y siempre vamos construyendo explicaciones un poco ad hoc, ¿no? Según el país, según el momento, y no acabamos de entender muy bien qué es lo que está pasando, ¿no? Es decir, por ejemplo, si decía antes Carlos, con toda razón, puedes doblar el mapa, ¿no? Efectivamente, los Länder, cuyo principal problema en este momento es la despoblación, o sea, que tienen extensos territorios despoblados, porque la gente se va, son los que votan Alternativa por Alemania, que hace del discurso anti-inmigración su bandera. Los Länder que más ayudas públicas y que más subvenciones han recibido desde la reunificación, porque no hay que olvidar que Alemania hizo un esfuerzo enorme en términos de renta, que una parte de Alemania renunció a crecer para que otra parte intentara igualarlos en términos de renta, son los que más se quejan de la burocracia, de la falta de ayudas, de que el Estado es un estorbo, de que nada funciona. Los Länder más subsidiados, los Länder que más dependen del gasto público, que más dependen del gobierno federal, que más dependen de las ayudas y la solidaridad de los otros Länder, ¿no? En las ciudades es donde resiste el Partido Socialdemócrata. Consigue ser la primera fuerza en Berlín, consigue ser la primera fuerza en Hamburgo, en Düsseldorf, si no me equivoco, prácticamente en todas las capitales con pujanza industrial. Y se queda en medio en los demócratas cristianos, que consiguen ser primera fuerza prácticamente en todos los estados de la antigua República Federal y conservar la segunda posición detrás de Alternativa por Alemania en los del Este, ¿no? Claro, entonces el fenómeno es complejo, porque estamos hablando de gente que vota contra sus propios intereses. Sí, pero hay un gente que está votando, ya termino, contra sus propios intereses. Y que no creo que esté votando porque el sistema no les responde ahora, porque el sistema sí les está respondiendo. Yo creo que vota más pensando en el futuro, ¿no? Yo aquí compro bastante la tesis de Monk, del politólogo de la Johns Hopkins, que habla de ansiedad. O sea, que hay mucha gente que vota no por lo que está pasando ahora. Por lo que pueda pasar. Por lo que él llama la ansiedad económica, es decir, eso de que mi futuro no está garantizado, y por también una ansiedad que me parece muy relevante, la ansiedad demográfica. Carlos, a mí me encantaría ser tan optimista como Antón, pero lo cierto es que desde 1966, cuando se pone en marcha el primer gobierno de coalición en Alemania con el canciller Kiesinger, ha habido bastantes gobiernos de coalición. Los últimos, Merkel gobernó 3 veces en gobierno de coalición. Y lo que hemos visto con esos gobiernos de coalición es que solamente ha subido a la extrema derecha, hasta llegar al 20% de los votos. A mí me parece que eso hay que tenerlo en cuenta. En el próximo Bundestag, la oposición va a ser un partido de extrema derecha. Por lo tanto, yo creo que el desgaste que va a tener el gobierno de coalición va a ser importante porque, insisto, tiene unos retos extraordinarios a Alemania como nunca lo ha tenido. Es decir, el modificar toda tu estructura productiva que viene prácticamente de la época de Bismarck, que un país volcado a la industria, volcado a las exportaciones, en un momento en el que se está produciendo una fragmentación del comercio mundial, en la que tienes que elegir entre Estados Unidos o seguir vendiendo a China. Eso es una decisión estratégica de Alemania, que era el país donde era el portaaviones de Estados Unidos durante muchísimos años. Es decir, y me parece que esos son procesos tan complejos que me gustaría ser optimista, pero desgraciadamente no lo soy. Y no va a ser un espectador Alternativa por Alemania de todo lo que quiera hacer la coalición. En absoluto, es lo que yo decía, cuando los partidos sistémicos se bunkerizan, pactan entre ellos, tienes a los extremos desbocados, porque pueden hacer todo el discurso populista a la contra. Pero sobre lo que comentaba Antón, yo estoy de acuerdo, no simplemente es un tema circunstancial, es un tema de cultura política. Son 2 países, es decir, la reunificación ha sido traumática. No se ha podido integrar la misma cultura política en la RDA que la que había en la Alemania occidental. Tanto es así que en la RDA, aunque hay menos migrantes, lo que ha explotado es el discurso, como tú decías, en contra de la multiculturalidad. Pero ¿por qué esos valores ya están en esa sociedad? Esta idea de que la Unión Soviética o el comunismo era extremadamente multicultural, era el adalid del progreso, perdón, pero no es cierto. No que lo digas tú, Antón, pero yo creo que hay gente que tiene eso en su cabeza. ¿Cómo puede ser? Pues porque claramente tenía un discurso muy patriótico, muy nacionalista, un discurso de desconfianza hacia las instituciones, es decir,
decir, todos más o menos habremos visto películas o habremos leído sobre los espías, sobre la Stasi, etcétera. Un Estado muy autoritario. Esos valores no pasan en vano. Elecciones en Alemania, además, en un momento geopolítico muy, muy delicado, muy convulso. Esta noche se van a cumplir 3 años del inicio de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y hay todo ese movimiento con la visita hoy de Macron a Donald Trump. El jueves va a estar Keir Starmer y hoy están la presidenta de la Comisión Europea y el Colegio de Comisarios casi al completo en Kiev. También ha llegado hace unos minutos a Kiev el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. De todo ello hablamos a la vuelta. Abierto Carlos Sánchez, Estefanía Molina y Antón Losada. Les decíamos que hoy además conocemos los resultados de las elecciones en Alemania, pero es que hoy se cumplen 3 años de la invasión rusa de Ucrania, un aniversario en el que peligra como nunca el apoyo de Estados Unidos a los ucranianos después de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Ya saben que quiere negociar el fin de la guerra directamente con Rusia, sin contar con Zelensky, sin contar con Ucrania o con los socios europeos. Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Precisamente hoy una decena de líderes europeos, entre ellos el presidente Sánchez, están en Kiev para escenificar el apoyo a Ucrania, escenificar el apoyo al presidente Zelensky, a quien Trump ha criticado abiertamente. Recordemos que hace solo unos días le llamó dictador. Sí, Europa arropa hoy al presidente ucraniano con la foto más numerosa de líderes europeos en Kiev. No solo está de nuevo von der Leyen, ha viajado Antonio Costa, también algunos comisarios, mandatarios como Pedro Sánchez, que mantiene una gran relación con Zelensky. También simbólica es la presencia de Trudeau, del canadiense, que se planta en Kiev en medio de otra campaña de desprestigio de Trump también hacia él. Así que foto de apoyo al eje europeo y de Canadá frente a la gran traición, como llaman en Kiev, a la postura de Trump, que quiere negociar con Putin la paz en Ucrania sin los ucranianos. Y aunque Zelensky considera inaceptables las cesiones de Estados Unidos a Rusia, ante la que acepta prácticamente todas las reclamaciones antes de empezar a negociar, el mandatario ucraniano ha asegurado en las últimas horas que está dispuesto a no presentarse a la reelección y dejar el cargo desde que sea necesario, si a cambio se acepta la entrada de Ucrania en la OTAN. Lo que sí podría materializarse es que acabe formando parte de la Unión Europea, cuyos dirigentes están hoy, como decimos, en Kiev, en un apoyo simbólico a Zelensky ante la campaña de desprestigio de Trump, que hace unos días lo llamó dictador, como decías, y le acusó de empezar la guerra. Más allá de la política, la guerra sigue y las batallas en el frente se han recrudecido, lo que ha provocado además el desplazamiento de casi 300.000 ucranianos solo en los últimos 5 meses. Es decir, sigue habiendo desplazamiento de ucranianos 3 años después del inicio de la invasión. Tú has hablado con militares allí. ¿Qué te cuentan, Nico? ¿Cómo encaran este 4º año de guerra? Sí, nos hemos ido a una de las batallas clave ahora mismo, Ángels, en el Donbass. Allí está Olena, en la trinchera más difícil en el frente de guerra, en la batalla de Konstantinivka, a las puertas de Kramatorsk. Pues la situación está muy complicada. Yo creo que con todo lo que está pasando ahora defiende junto a su unidad la última ciudad grande del Donbass que conserva Ucrania después de perder el 75% del territorio en esa zona. Realmente yo no esperaba que la guerra va a durar tanto tiempo. Esta joven que vivía en España hasta hace 3 años decidió enrolarse en el ejército ucraniano. Nunca pensó que la guerra iba a durar tanto tiempo ni que fuera a ver morir a tantos compañeros. Me duele que cada día sigo perdiendo mis compañeros, pero si hay paz diciendo que una parte de los territorios se quedará bajo el mando de Rusia, entonces las muertes de todos mis compañeros no han valido la pena. Por eso Elena le pide a los negociadores estadounidenses que vengan al frente con ella solo 24 horas, dice, antes de sentarse a negociar con Putin. Está muy decepcionada con Trump y solo espera que Europa no los abandone. En toda esa zona del este del frente de guerra está también Federico Sersale, jefe de ACNUR en esas regiones. La línea de frente se está moviendo de manera dramática y rápida, sobre todo en la zona de Donetsk. Desde Dnipro, Sersale asegura que la situación, con casi 200.000 desplazados en solo 5 meses, es muy complicada, no solo en el Donbass, donde los desplazados viven con tanta esperanza como con ansiedad. Es un momento de gran incertidumbre, porque por un lado hay rumores y noticias, pero por otro lado los ataques siguen, ¿no? Y esa incertidumbre genera ansiedad. Advierte de los riesgos de si Estados Unidos corta la financiación, porque no tendrían fondos, dice, para dar asistencia a todos estos miles de desplazados. En el mapa de la guerra, Ángels, en la Ucrania que vive de manera directa y diaria y cruda esa guerra en el este, los rusos controlan ya ciertamente 3/4 partes de las regiones claves del este ucraniano y están amenazando ahora mismo, como decíamos, Kramatorsk. 3 años después, más de 11 millones de ucranianos siguen fuera de sus hogares por una guerra que ha matado a más de
de 10.000 civiles y centenares de miles de soldados. Nico, gracias. Hasta luego. 3 años después, Antón, el apoyo occidental se resquebraja, sobre todo por la deserción en ese apoyo de Estados Unidos, que apoya todo lo que diga Rusia. Incluso escuchamos la semana pasada cómo mimetizaba el discurso Donald Trump al discurso de Putin con esas acusaciones de dictador a Zelensky y además poniendo sobre la mesa ya la cesión de tierras en una posible negociación que pueda ir más allá de ese primer contacto que tuvieron hace unos días en Arabia Saudí, Antón. Pues es que yo creo que hay que entender el proceso, ¿no? Putin invade Ucrania con un objetivo a largo plazo, que es el modelo que representa la Unión Europea y los valores de la democracia liberal que representa en este momento la Unión Europea y representaba entonces, con una creciente influencia en lo que él considera el área tradicional de influencia de la antigua Unión Soviética y del Imperio ruso, y ahora ha encontrado un aliado que tiene el mismo enemigo, que se llama Donald Trump. Y ese mismo enemigo es la Unión Europea y todo lo que representa, porque los dos representan esa emergencia de la democracia iliberal, ¿no? La democracia autoritaria. Eso, súmale, es una contradicción en términos, pero es así, ¿no? Súmale que Ucrania es un negocio redondo en términos económicos. Solo hay que ver lo que le ha propuesto a Zelensky. Es decir, la mitad de Ucrania para nosotros, la mitad. Y el control total del sistema energético, del gas y de la posición estratégica. Vamos, es que la jugada es redonda desde el punto de vista de la administración Trump, además de apuntarse el tanto de la supuesta paz, entre comillas, ¿no? Entonces yo creo que es importante que entendamos que Ucrania es nuestra frontera. Es nuestra frontera. Y lo que quede, como quede Ucrania, marcará la frontera de Europa, que somos nosotros. Nosotros somos Europa. Y hoy es Ucrania, pero mañana puede ser otro, cualquiera. Porque ni Trump ni Putin van a parar. Esto no es una paz, esto es una rendición incondicional. Marcar el territorio, repartírselo y después ya veremos quién es el siguiente. Es lo que decía el anterior secretario de Estado de Biden, ¿no? En este nuevo orden internacional que pretende Putin, un día estás en la mesa y al día siguiente estás en el menú. Ahora Ucrania está en el menú. De repente Zelensky, que era un héroe, ahora está en el menú para repartirse los restos de Zelensky, pues, que por cierto yo creo que ha estado rápido e inteligente y hábil al contestar a la acusación de dictador poniendo el cargo encima de la mesa como un elemento más de negociación. Entonces yo creo que es lo que tenemos que entender, y quien más rápido lo ha entendido es Macron. Y por eso hoy Macron, fijaros, esta semana ¿quiénes van a Washington? Los dos países que han dicho claramente que si hay que mandar tropas a Ucrania se mandan, que son Francia y el Reino Unido. ¿Quiénes son los países que están hoy en Ucrania? Los países que, bueno, lo estamos pensando, vamos a ver. Yo creo que es importante entender que Trump no entiende el lenguaje diplomático tradicional. O sea, no juega ese juego, él juega otro. Y el lenguaje que entiende es el lenguaje de la fuerza y del dinero. Dinero no tenemos y no deberíamos dárselo, entonces tenemos que equilibrar la partida en el lado de la fuerza, equilibrar la amenaza, equilibrar la capacidad de intervención. Porque el gran activo negociador de Estados Unidos es: si no voy yo, los europeos no se van a atrever. Esto va a ser como Yugoslavia, hasta que vaya yo, los demás no van. Estefanía. Sí, hoy, 3 años después de esta invasión ilegal, injusta, infame, hay gente que todavía se pregunta, pues, ¿qué hacemos nosotros como Europa, ¿no? Sosteniendo, apoyando esta guerra? Y yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta es que esta guerra no es una guerra contra Ucrania, es una guerra contra Europa, que tiene dos frentes. Uno, las elecciones. Curiosamente, cada vez aparecen más partidos antisistema que se pasean por el Kremlin, que comparten el ideario del Kremlin, que blanquean la invasión en Ucrania por parte del Kremlin. Y el otro frente es en el que están combatiendo los ucranianos en el campo de batalla por defender a su país. Esta guerra no la ha detonado Ucrania. De hecho, hay muchas teorías, siempre hay una parte que es el relato prorruso, y es que él se sentía amenazado por el avance de la OTAN Putin. Pero es que hay otra teoría que sostienen muchos intelectuales y gente que se dedica a estudiar todo lo relativo a la relación entre Rusia y Ucrania, y es que esta guerra no fue ni por un trozo de territorio ni por la OTAN. Fue porque Ucrania quería adoptar un camino soberano e independiente, que pasaba por entrar en la Unión Europea y posiblemente, o que a ellos les gustaría, también estar en la OTAN para defenderse, para sentir que ya no van a volver a ser nunca más invadidos. Curiosamente, todas las injerencias rusas, las ofensivas rusas, empezaron cuando Ucrania decidió emprender un camino cada vez más occidental y cercano a la Unión Europea. ¿Y por qué
eso le molesta a Rusia? Porque es evidente, porque los rusos, en el ideario del nacionalismo ruso, ellos creen que Ucrania es donde nació la patria rusa. La nación rusa nació territorialmente en Ucrania. Y que esa nación adopte un camino de derechos, libertades, de democracia, mientras la autocracia rusa cada vez es más cruda, gente yendo a la cárcel muchísimos años por decir no a la guerra, en un país donde obviamente ya no es aquella potencia que fue una vez, es un país cada vez más decadente y se está viendo, si era el segundo mejor ejército del mundo, ¿cómo es que no ha llegado a invadir toda Ucrania? No, es que Ucrania ha tenido todo el armamento occidental. Eso también habría que ponerlo en cuestión. Le hemos dado a Ucrania a cuentagotas ayuda. Se ha creído y se ha sabido que se podía hacer mucho más. Pero, en resumen, hoy lo único que garantiza una paz justa en Ucrania es su soberanía y su independencia, que es precisamente lo que Rusia ha querido laminar con esta invasión, generar caos, generar lío y que por tanto Ucrania no pudiera entrar a las instituciones europeas, con el añadido de que si hoy dejamos tirado a Ucrania, esto sienta un muy mal precedente para el resto de países fronterizos que tienen auténtico pánico a injerencias rusas. Dile Rumanía, dile los Bálticos, dile el este. Exactamente. Si le sale bien esta vez, ¿por qué no le puede salir otra vez bien? Yo no estoy tan seguro que la paz sea un mal negocio. La paz justa, por supuesto. Si tienes una paz justa, aceptada por todas las partes. Es que esto no es paz, pero lo que sabemos es que 3 años después de comenzar la guerra, Rusia ha invadido el 20% del territorio, un acto de agresión evidentemente incalificable que va contra el derecho internacional. Eso hay que dejarlo bien claro. Pero ¿cuántos años puede durar la guerra de Ucrania? ¿3, 15, 20, 25 o la guerra de los 100 años? Tenemos que hacer un ejercicio de realpolitik Europa de una vez por todas y pensar, y eso lo dicen en privado muchos de los negociadores, alguno está ya en Madrid, que antes estaba en Bruselas, pensando que Rusia con casi 6.000 cabezas de ojivas nucleares no puede ser humillada. Y por eso es el cuentagotas del armamento pesado hacia Ucrania. Estados Unidos sabe y Europa sabe que Rusia no puede ser humillada porque tiene 6.000 cabezas nucleares. Por lo tanto, lo que tenemos que buscar es una solución a este conflicto. Y eso es la obligación de Europa. Yo creo que el gran error de Europa que comete en los últimos años, sobre todo en los últimos 12 meses, donde ya se había consolidado la presencia de Rusia en el este de Ucrania, es buscar una salida. No digo que sea una paz injusta, pero buscar la paz siempre es una buena solución. Y eso no significa ser pro-Putin y significa que es abandonar a los ucranianos. La mejor manera de abandonar a los ucranianos es continuar la guerra. Hay un dato que a mí siempre, en economía hay 2 cosas fundamentales, que es la productividad y la demografía. Rusia tiene 140 millones de habitantes. En Ucrania quedan en la parte liberada, en la parte, digamos, libre, quedan 20 millones de habitantes. ¿Alguien piensa que si no envías tropas a Ucrania se puede ganar a Rusia? No se le va a ganar a Rusia. ¿Y a qué jugamos? ¿A estar en una guerra durante 15 años, 25 años, 50 años? Hay que buscar una salida a este conflicto. Y es Europa la que tiene que liderarlo y no dejar que sea Estados Unidos, un individuo como Trump, el que nos ha llevado la iniciativa. De verdad, la paz es un buen negocio para todos. En el abierto, Carlos Sánchez, Estefanía Molina y Antón Losada hablando de la situación en la que se conmemora o se recuerda o se vive este 3er aniversario del inicio de la invasión rusa a Ucrania, con esa obligación que decía Carlos Sánchez de Europa de intentar encontrar una salida a esto, y el apoyo militar, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiene que durar esta guerra? ¿Cuál es el objetivo, Antón? La paz es un buen negocio, el apaciguamiento no. La historia nos demuestra que ante el tirano, ante los tiranos, la doctrina del apaciguamiento no funciona. Ante los que creen que su nación tiene un derecho a un espacio vital que va más allá de sus fronteras y que tiene derecho a decirle a los países que están en su frontera lo que pueden y no pueden hacer, e incluso puede ocuparlos y abstraer sus recursos, que esa es la posición de Putin, no nos olvidemos. Esa es la posición de Putin. En mi área de influencia, ¿no? En mi zona de influencia, soy yo quien decide lo que puede hacer Ucrania, lo que puede hacer Polonia, lo que pueden hacer las repúblicas bálticas, soy yo. Y los recursos pasan a través de mí. Y yo decido cómo se venden y a quién se venden. Frente a esos, la historia nos lo demuestra, y ahí está lo que le pasó al pobre Neville Chamberlain en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. El apaciguamiento no funciona. El apaciguamiento no es la solución. Igual que la rendición, y una rendición no es lo mismo que la paz. Hombre, los números de Carlos son así, pero yo creo que hay que hacerlos de otra manera. No son 20 millones de ucranianos los que se juegan algo ahí. Somos 440 millones de europeos. Porque, insisto, Ucrania es nuestra frontera. Es nuestra frontera. Y lo que quede
la línea que se trace será la frontera de Europa. Y nosotros somos Europa. Rusia es una potencia militar, Europa también. Prácticamente la suma del gasto militar de todos los países de la Unión Europea equipara o se iguala al gasto soviético. Cabezas nucleares, bueno, yo creo que ese discurso ya no creo que merezca mucho la pena entrar. Estamos hablando del momento que uno detone el botón nuclear, ya dará igual cuántas cabezas tenga cada uno y todas las potencias se verán obligadas a responder. Yo creo que ese escenario en este momento no está encima de la mesa. Pero yo creo que lo que es importante entender que no es un tema de Ucrania y que Europa es un tercero que pasa por allí y tiene que hacer algo. No. Ucrania somos nosotros. Y la frontera de Ucrania es nuestra frontera. Y hombre, yo creo que tampoco deberíamos comprar el relato de Donald Trump de que hemos tenido 3 años para conseguir la paz y no se ha conseguido nada. Eso no es cierto. O sea, la Unión Europea lo ha intentado por activa y por pasiva. La administración Biden lo intentó por activa y por pasiva. Lo que pasa es que tienes enfrente a un líder como es Putin que no quiere la paz, que lo que quiere es una victoria y lo que quiere es demostrar que en esa área de influencia, en su espacio vital, que dirían los nazis, ¿no? En su espacio vital, quien manda es él. Y eso no se consigue, insisto, dándole la razón, porque la historia es muy clara en este respecto. Hoy es Ucrania y mañana será, pues no sé, Lituania. Déjame, Estefanía, porque para introducir un elemento más, para poder continuar con el análisis, ahora mismo hay reunión de ministros de Exteriores de los 27, mientras los líderes comunitarios, algunos se están reuniendo con Zelensky en Kiev, así que vamos a ver qué sabemos de esa reunión. Enrique García Pozo, corresponsal, muy buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. ¿Cómo va y qué se ha dicho hasta ahora? Bueno, de momento se ha ratificado ya el 16º paquete de sanciones a Rusia. Esta mañana tenemos una doble pantalla, ¿no?, con los líderes comunitarios en Kiev y los ministros de Exteriores reunidos aquí en Bruselas. Y es que la Unión Europea se vuelca con el 3er aniversario de la guerra, con gran parte de la musculatura de las instituciones comunitarias desplazadas esta mañana a Kiev. Allí está la presidenta de la Comisión, el presidente del Consejo y parte del Colegio de Comisarios. Ursula von der Leyen se va a reunir con Zelensky y otros líderes internacionales, entre ellos el presidente español Pedro Sánchez, en lo que han llamado cumbre de alto nivel, que está previsto que comience a las 10 de la mañana, y donde la presidenta de la Comisión va a anunciar que la Unión Europea va a inyectar un pago de 3.500 millones de euros a Ucrania durante el mes de marzo, y ha dejado claro ya desde Kiev que Ucrania será beneficiada del plan para aumentar la producción y las capacidades defensivas de Europa. Bruselas intensifica su ayuda y lanza el mensaje al país y a todo el mundo de que la UE está y estará con Kiev, y lo hacen en un comunicado conjunto que firman esta mañana von der Leyen, Antonio Costa y Roberta Metsola, mantener la solidaridad transatlántica y mundial con Ucrania, además de una paz justa. Sobre Estados Unidos tenemos un mensaje de la alta representante. Dice que la narrativa de Rusia está fuertemente representada en los mensajes que llegan desde Washington. Ha defendido Kallas la legitimidad del presidente Zelensky frente a las palabras de Donald Trump. Dice que cuando las escuchó pensó que el presidente Trump se había equivocado porque el país que lleva 25 años sin elecciones libres no es Ucrania, es Rusia. Zelensky is elected leader, elected in free and fair elections, and of course Zelensky ha sido elegido en elecciones libres, decía la alta representante, que además ha anunciado que mañana martes se va a desplazar a Estados Unidos para reunirse con el secretario de Estado, con Marco Rubio. Podemos decir, Ángels, que Europa despierta de un sueño que ha durado 80 años, el de la fortaleza y la complicidad de las relaciones con Estados Unidos, pero cuando Europa ha despertado, Estados Unidos ya no estaba ahí. Es verdad que las cosas han cambiado en los últimos 3 años, más dinero en defensa, más coordinación, tenemos un comisario en defensa, el marco ha cambiado pero falta mucho. El Instituto Bruegel publicaba un informe el pasado viernes, calculaba en unos 250.000 millones anuales las necesidades defensivas de Bruselas sin el paraguas de Estados Unidos. Y es que se cumplen 3 años de la guerra y 3 años de una agresión que ha cambiado el presente y el futuro de la seguridad europea. Por eso estamos y estaremos con vosotros paso a paso, explica Antonio Costa en un vídeo desde la capital ucraniana. Dice que el futuro de Ucrania está en la Unión y el futuro de Ucrania es el futuro también de Europa. Bruselas quiere dar respuesta, tener voz propia y coordinada, reclamar su papel con una reunión extraordinaria de los 27 el próximo 6 de marzo, una reunión en la que el presidente del Consejo, Antonio Costa, espera obtener resultados concretos en 2 asuntos que siguen siendo clave: cómo seguir apoyando a Ucrania y la discusión sobre una misión que garantice la paz. Enrique, gracias.
A vosotros. Estefanía. Sí, a ver, la ofensiva rusa fracasó el día que no se logró poner un estado títere en Kiev, porque Zelensky se quedó y resistió. Y a partir de ahí, insisto, la paz justa ya solo puede pasar por la independencia y la soberanía de Ucrania. Lo que estábamos comentando de la Unión Europea, no entramos en esta guerra de forma altruista. Hay quien cree que estamos allí pues porque esto es una cosa que nos queda muy ajena y nos da un poco de pena Ucrania y por solidaridad. Pero eso no es cierto. Vuelvo, partidos que se pasean por el Kremlin, que desestabilizan nuestras democracias, chantajes constantes con el tema de la energía, desinformación promocionada por Rusia. El tema del apaciguamiento, con el mandato de Angela Merkel, yo creo que ha habido un revisionismo sobre su legado. Esta idea de que si comerciamos con Putin, que decía Montesquieu, el comercio apacigua a las naciones, si comerciamos con Putin, si cada vez dependemos más de él y de su gas, no nos va a hacer la guerra, se demostró falso. Putin no ha dejado de hacer incursiones y de invadir países siendo socio de la Unión Europea y haciendo todas estas acciones que estábamos comentando. Entonces, eso no ha funcionado. Normalmente la Unión Europea, hoy sí, muy apenados por lo que está pasando en cualquier sitio fronterizo y a seguir. Pero es que llega un día que alguien se planta y la Unión Europea se da cuenta que ella misma tiene un problema. Por tanto, esta idea de, bueno, si nos llevamos bien con Putin no volverá a pasar nada grave, si ya se ha falsado. Y luego la Unión Europea aquí tiene que ver, asumiendo que no hemos entrado de forma altruista en esta guerra, sino que Ucrania ha sido nuestro dique de contención, ¿qué hacemos en adelante? La semana pasada mucha gente se indignó, no estamos convocados a la reunión de Estados Unidos y Rusia, nos ningunean. Pero nosotros tampoco hemos hecho nuestros deberes. Yo celebro que hoy se estén haciendo los deberes. Lo que tenemos que decidir a largo plazo es la posibilidad de tener un ejército europeo, la línea de autonomía estratégica frente a un Estados Unidos que ha reventado el modelo como lo entendíamos, este modelo de alianza con Europa. Ya ha saltado por los aires. No hay que esperar ni un minuto más para asumir que eso es así. Y luego hay que ver si queremos continuar apuntalando la posibilidad de que Ucrania negocie una paz justa. ¿Qué podemos hacer? Se pueden comprar las armas a Estados Unidos, podemos emitir más deuda, algo que puso encima de la mesa Josep Borrell cuando era el alto representante de Exteriores, congelar con los activos rusos congelados, ayudar a Ucrania. Entonces, ¿qué podemos hacer para seguir apuntalando nuestra autonomía estratégica y defensiva? Yo creo que esto hoy en la Unión Europea lo asumen la mayoría de países. Carlos. Sí, muy de acuerdo con Antón en que nuestra frontera este es Ucrania, pero hay fronteras y fronteras. Si fuera nuestra frontera, lo que entendemos por frontera en términos convencionales, habría tropas de la OTAN y habría tropas europeas en Ucrania. Y no las ha habido porque hay fronteras y fronteras. Es decir, eso es un proceso que se inicia en el año 1989, en la que la OTAN se va extendiendo hacia el este y se confunde el concepto de seguridad y defensa. Muchas veces en el lenguaje coloquial no le damos ninguna importancia. Hablamos casi de corrido la política de seguridad y defensa. La política de defensa todos sabemos lo que es tener tropas militares sobre el terreno. La política de seguridad es evitar que haya guerras. Y desgraciadamente no hemos sido capaces de, por la vía política, la vía diplomática, evitar que haya guerras, porque se ha hecho una expansión hacia el este, y en mi opinión, irresponsable. Y ha ocurrido lo que ha ocurrido. Y sabemos, y luego sobre el apaciguamiento. A mí el trasladar épocas históricas al presente siempre me parece bastante anacrónico. Sí, de hecho, cada vez hay más historiadores que están cuestionando esa figura de Chamberlain como el rey que se entrega al poderoso Hitler. Es decir, hay cada vez más historiadores que están diciendo que la política de apaciguamiento de Chamberlain tuvo que ver con que quería ganar tiempo para que el Reino Unido o Inglaterra se rearmara. Lo mismo que hizo Stalin en la Unión Soviética. Por lo tanto, el trasladarlo es un debate más histórico y no conviene traerlo al presente. Es decir, la paz no tiene nada que ver con el apaciguamiento. La paz tiene que ver con buscar una salida a millones de personas que están sufriendo desde hace ya 3 años. Breve. Tienes un ejemplo mucho más reciente. Hace 10, 12 años, Putin invadió Crimea y se la anexionó. Y fuimos allí a apaciguar. ¿Y qué pasó? ¿Se paró? No. Es territorio ruso. No se paró. Es territorio ruso. Es más, está incluso fuera de la mesa. Se le obligó a Ucrania, obligamos a Ucrania a que aceptara esa humillación, que por cierto, por lo visto a Ucrania sí se la puede humillar, ¿no? Y sirvió para algo, ¿no? El Donbass. Es que y después del Donbass, ¿verdad? Porque siempre es igual. Y después la expansión al este. Vamos a ver. Alemania no tiene ningún Lebensraum. No tiene ningún espacio, Rusia no tiene ningún Lebensraum, no tiene ningún espacio vital. Si Ucrania quiere incorporarse a la OTAN, pues
Rusia tendrá que aprender a respetarlo. Es que no, esa teoría de que no, es que primero, nadie fue hacia el este. Fue parte de esos países del este los que quisieron venir hacia aquí. No, y los que quisieron integrarse en la Unión Europea y los que quisieron integrarse en la OTAN. La OTAN no es una ONG, ¿eh? Ya, no, pero es que esto no funciona así. O aceptamos que los países como Ucrania son soberanos y tienen derecho a decidir su política exterior y sus aliados, o no lo aceptamos. Entonces reconocemos que, bueno, efectivamente Rusia tiene un espacio vital en el cual es Putin o quien mande en su momento en Rusia el que decide si este país puede estar o no en la Unión Europea o si este país puede estar o no en la OTAN. Estefanía, breve y cierro contigo, Carlos. Y luego que el mayor promotor de la expansión de la OTAN en los últimos 3 años se llama Vladimir Putin. O sea, los países dos últimos que han entrado en la última anexión, Suecia y Finlandia, saliendo de la neutralidad, ha sido por miedo. Cuando tú viajas a cualquier país del este o los bálticos, lo primero que te dicen, ya hay el monumento en Lituania, hay el monumento a la OTAN, te dicen, esto es la garantía de nuestra seguridad, y la Unión Europea la garantía de nuestros derechos y nuestras libertades, de ser un país próspero. Entonces, esta idea, bueno, la OTAN, claro, tendrá sus intereses propios, pero quien ha entrado es porque lo ha pedido. Y bueno, ya se me ha ido. Bueno, pues, Carlos, por cerrar. Muy brevemente, es decir, cuando Rusia ilegalmente invade Crimea, se llega a una solución que es Minsk Docs. Minsk Docs es un acuerdo que firma Merkel en Rusia y en Bielorrusia con Rusia, y se incumple por parte de la Unión Europea. Por lo tanto, yo creo que hemos hecho muy poca política diplomática con Rusia Carlos. Muy poca política diplomática con Rusia, porque Rusia no está dentro de mi esfera. Yo nunca defenderé a una dictadura, nunca defenderé a un sistema autoritario, nunca defenderé a alguien que está tirando por la ventana a sus opositores. Pero digo que ha faltado política de seguridad en Europa, y desgraciadamente hemos sido arrastrados por Estados Unidos en su estrategia. ¿Cuál es lo que ha cambiado? Que ahora a Estados Unidos lo que le interesa es China y no Rusia. Por eso ahora ha cambiado todo. El legado de Merkel fue puro apaciguamiento. Voy a entrar en materia doméstica porque está en marcha, hemos conectado a las 9 de la mañana y ya está interviniendo el presidente de la Generalitat Valenciana, que está en un desayuno aquí en Madrid. Pero a la disposición de los valencianos, no solo de la Generalitat. Esto significa que la falta, en mi opinión, de compromiso y ayuda del Gobierno de España con Valencia no se debe a que el nivel 2 limite su capacidad de mando y actuación. Al contrario, si son codirectores. Igual que si se hubiera declarado... Hablando de las competencias nacional. Ahora de la gestión de la DANA, es un desayuno informativo en el que no está presente el presidente de su partido, que tiene una entrevista en televisión dentro de unos minutos, y estaba el alcalde Almeida. Sara Selva, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Que de hecho es quien le ha presentado, ¿no? Sí, Mazón está aprovechando este desayuno para explicar su versión de lo que sucedió el día de la DANA. Dice que quiere responder hoy aquí a las preguntas que, según él, se hacen los españoles. Insiste Mazón en que la Generalitat sí estaba preparada, pero que la EMET falló en sus predicciones y que la Confederación no avisó del desbordamiento del Barranco del Pollo. Dice Mazón que quiere responder a las preguntas de los españoles, pero no ha mencionado aún dónde estaba él el día de la tragedia ni cuál fue su papel durante esas horas clave. El líder del PP, Feijóo, no está aquí, como decías, arropando a Mazón, tiene una entrevista en la tele, pero sí está buena parte de la cúpula de Génova. Mazón ha llegado con Cuca Gamarra, la secretaria general del partido, con Miguel Tellado, el portavoz del Congreso, y con José Luis Martínez Almeida, que ha sido el encargado de presentarle. Almeida ha alabado el papel de Mazón durante la reconstrucción, sin mencionar la gestión durante el día de la catástrofe, y ha cargado contra el Gobierno de España. Ahora está ante el mayor reto al que se ha enfrentado cualquier gobernante autonómico a lo largo de nuestra democracia, que es la reconstrucción de Valencia, en la cual está acompañado de los valencianos, no del Gobierno de España. Ha condenado el alcalde de Madrid el escrache que dice sufrió Mazón en Orihuela, y asegura Almeida que Mazón no está solo en esto, que está con los valencianos. Hoy aquí lo relevante no va a estar solo en lo que diga Mazón o en lo que ha dicho Almeida, también en las ausencias. No está Feijóo, no está tampoco Ayuso, por ejemplo, en las ausencias y en los gestos de los presentes. Hay aquí diputados y otros cargos del PP como Esteban González Pons, Cayetana Álvarez de Toledo o Juan Bravo. Sara, quedamos a la espera de esas respuestas que dice que va a dar Mazón. Tú nos pides paso con urgencia, interrumpimos cualquier cosa. Vale, os cuento. Porque hay que tener cuajo para venir a Madrid a un desayuno informativo a decir: voy a responder a todas las preguntas que se están haciendo los españoles, después de 4 meses del paso de la DANA, sin responder
la pregunta básica que tiene que responder Mazón, que es ¿qué estaba haciendo mientras Valencia se inundaba y mientras los valencianos morían? Hoy viene a un desayuno informativo en Madrid y dice que hoy va a responder a todo aquello que se preguntan los españoles, pero no tengan mucha expectativa, ¿eh? Seguramente no va a responder a nada. Antón. Bueno, por seguir con símiles soviéticos, ¿no? Eso me recuerda a la muerte de Stalin, esa maravillosa comedia en la que Stalin muere y entonces sus compañeros del Soviet Supremo se miran unos a otros y dicen, ¿y ahora quién le dice a Stalin que está muerto? Pues a Mazón le está pasando lo mismo. Es decir, nadie en su partido se atreve a decirle o tiene la capacidad de decirle que está muerto, políticamente muerto, que por mucho que corra, la realidad siempre va a correr mucho más rápido que él. Y que hay situaciones de las cuales uno no se recupera. Es decir, en la vida y en la política los errores se pagan. Y los errores imperdonables se pagan. Y Carlos Mazón cometió un error imperdonable el día de Autos. Imperdonable. Sobre el que no ha dado ni una explicación. Pero, nada. Porque si da cualquier explicación, y lo sabemos todos, porque si la tuviera ya la habría dado, sería mucho peor aún que imperdonable. O sea, no tendríamos palabras para adjetivar el tamaño de su error. Si tuviera una explicación, ya la habría dado. La que tiene es tan mala que hace más imperdonable todavía su error. ¿Y cuál es la cuestión? Bueno, a Vox, por eso lo apoyó la semana pasada, a Vox le interesa que Mazón siga ahí, porque es más desgaste para el Partido Popular, más desgaste para Feijóo, más desgaste para un partido que tiene que ir a hacer cosas como la que está haciendo Almeida hoy, ¿no? Ir a hablar allí de la reconstrucción y de no sé qué milagros se van a hacer ahora y de retos y desafíos, pero es que no le toca a él eso. Él tuvo una oportunidad y la perdió. Un error, insisto, más que imperdonable. Y lo que me sorprende es que un partido tan serio y tan organizado como el Partido Popular, y lo digo sin ironía ninguna, no tenga ya un recambio. Es que este es el problema en este momento. El problema que tiene el Partido Popular es que no tiene recambio para Mazón y tiene que tragarse a Mazón el tiempo que va a necesitar, al parecer, para encontrar un recambio que sea capaz de asegurar, primero, el apoyo total de todo el Partido Popular, de toda la comunidad valenciana, y que obliga a Vox a posicionarse de ese lado. Mientras no consiga eso, pues seguiremos con este espectáculo que es realmente entre bochornoso, patético, triste, esta caída a un pozo sin fondo de degradación moral y política que representa en este momento Carlos Mazón. Carlos. Sí, yo tenía un redactor jefe que siempre me decía, en esta vida siempre es mejor ponerte una vez rojo que ciento colorado. Sí, eso es. Y lo que le pasa, yo creo, a Mazón es exactamente eso, porque incluso yo creo que la opinión pública perdona o indulta los errores. Es decir, todos cometemos errores y él ese día donde estuviera, que me da exactamente lo mismo, fue un error no haber estado al frente de una situación tan compleja y tan dramática como la ocurrió en la provincia de Valencia en aquellas horas. Se perdona. Lo que no se perdona es permanentemente el silencio y menos la mentira. La tomadura de pelo. La tomadura de pelo. Es decir, porque, claro, venir a Madrid a decir que voy a decir la verdad, dígala usted donde tiene que decirla, es en el Parlamento valenciano. Ahí le han preguntado por activa, por pasiva, le han pedido justificantes y no ha contestado a nada en ningún momento. Porque no tiene respuesta. No, claro. Pero la respuesta empeora todavía su conducta, su acción. La hace más injustificable, por eso no tenemos una respuesta. Y de hecho lo más preocupante todavía a día de hoy es que del relato de Mazón, de todas las cosas que se han dicho hasta la fecha, yo no he visto, al menos yo no lo he visto, igual me equivoco, que algún día haya salido y haya dicho sí, asumo una parte de culpa de lo ocurrido. Aquí la culpa ha sido de todo el mundo, menos de la Generalitat Valenciana, según el relato del propio Mazón. Ni se asume que las competencias son de las comunidades autónomas para emitir las alertas, los avisos, que le llega al móvil a la gente para que... Más claro que en el auto de la jueza de Catarroja, imposible. Clarísimo, exactamente. Luego se le echó la culpa en su momento ya a Teresa Rivera, la ofensiva que el PP montó en Europa porque no se quede el barranco del pollo. Claro, si nos ponemos así, nos remontamos al momento de creación de la tierra y buscamos ahí responsabilidades. Cuando lo que es evidente es que las competencias, tanto para emitir alertas, son de las comunidades autónomas, como que el hecho de que una comunidad autónoma podía elevar el nivel de alerta para contar con la ayuda del Estado. De hecho, en el nivel de alerta del nivel 2 ya podía reclamar la ayuda del Estado. Tanto es así que lo han hecho otros barones autonómicos en sus comunidades respectivas. Han contado y se ha puesto a su disposición la UME, se ha puesto a su disposición el Ejército, lo dijo el propio Revilla en Cantabria, poco sospechoso de ser independentista o del PSOE. Lo han hecho
la propia Ayuso aquí en Madrid, cuando Filomena, la UME, también se le puso a disposición. Por tanto, en el ex ante, en el anterior, en la previsión de la DANA y en el posterior, en la gestión de la DANA, la comunidad autónoma tenía competencias y responsabilidades. Lo que se hizo es se ha puesto al general, porque un general da mucho prestigio en España y por tanto se parapeta toda exigencia de responsabilidades políticas al propio Mazón. Y a día de hoy, el Partido Popular, cierre de filas, y ya se sabe, ya se verá qué ocurre con el futuro de Mazón. Aprovechando el símil soviético, a lo mejor más adelante lo borran de la foto, porque claro, no sabemos si alguien dice, bueno, ya tú te has comido el marrón, aunque no lo has querido reconocer en ningún momento, pero a elecciones pondremos a otro candidato que no tenga mochila. Y luego, muy brevemente, luego a mí me llama mucho la atención esa falta de humildad de un político. Cuando ha ocurrido lo que ha ocurrido, con más de 200 muertos, con una zona muy amplia, está desastrada, quiere decir que realmente es lamentable en qué situación ha quedado después de la riada. Es decir, tienes que ir humilde ante los ciudadanos, ante la opinión pública. Y eso de pasar al ataque con la oposición, que si la culpa tiene la EMET, que si la culpa tiene el presidente del gobierno, que si la culpa tiene el empedrado. Es decir, me parece que yo creo que cuando te ha ocurrido esto, yo exijo o me gusta que los políticos sean humildes y hablen con claridad y no pasen al ataque. Me parece que eso es solamente lo que contribuye todavía a más agresividad en el discurso político. Y yo no insisto, hay un auto de una juez de Catarroche que dice que las muertes eran evitables, y no todas, buena parte de las muertes eran evitables, y que el error estuvo en quien no dio la alerta, no mandó la alerta en el momento que se tenía que mandar. Y eso es responsabilidad única y exclusivamente del Gobierno de la Generalitat Valenciana. Y al frente del Gobierno no estaba ese día en el CECOPI el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Quedamos a la espera de las preguntas que va a responder a los españoles sobre todas las dudas que tenemos sobre por qué no estaba en el lugar en el que tenía que estar el día de la DANA. Hay otra cosa que les quiero contar, y es que hoy hay una reunión importante de Junts. Marina Fernández, atención, atención. Una reunión. Ahí va el hámster otra vez. Una reunión. Marina Fernández, buen día. Buen día, ¿qué tal? Porque ayer el mediador internacional que participa en las negociaciones entre Junts y el Partido Socialista recomienda a Junts que retiren la iniciativa para que el presidente del gobierno se someta a una cuestión de confianza, que era indispensable para que Junts pudiera apoyar. Lo último que apoyó son la subida de las pensiones y la bonificación al transporte público. ¿En qué estamos ahora? Pues mira, fue en diciembre cuando Puigdemont se descolgó con esta exigencia de la cuestión de confianza. Era un aviso de que se le estaba acabando la paciencia al no ver cumplidas las promesas del PSOE. Una de las relevantes, una de las principales, es la que tiene que ver con las competencias en inmigración. Lo que nos cuentan es que en Junts tienen la sensación de que se avanza mucho en este tema en las reuniones en Ginebra, con Santos Cerdán, con el mediador, etcétera. De hecho, recordaréis que incluso a final del año pasado, en diciembre, Míriam Nogueras, la portavoz en el Congreso de Junts, se aventuró a afirmar públicamente que el pacto en esta cuestión era cosa de días, que estaba a punto de caramelo. Al final no fue así. El problema, dicen, llega cuando el posible pacto aterriza en la mesa del Consejo de Ministros. Es ahí donde la cosa se enfría. Junts, claro, lo que no quiere es solo gestionar, sino decidir también en materia de inmigración, o esto es en lo que se refiere a expulsiones, por ejemplo, pero también en el control de las fronteras. Ese sería el gran escollo. Para ser gráficos, lo que nos dicen en Junts es que quieren un Mosu en la garita de cada control de pasaportes, que sea así, y eso parece pues que Marlaska no está dispuesta a ceder en ese punto. ¿Qué nos cuentan? Pues que la cosa está muy tensa. A la una es cuando comparece Jordi Turull. En todo caso, lo que sí que nos admiten en privado es que no tienen mucha más capacidad de seguir forzando esa cuerda, porque aunque el Congreso acabará votando que sí esta semana, punto importante sería junto a Vox y al Partido Popular, aunque saliera que sí, esta cuestión de confianza, al final es Sánchez quien tiene la última palabra y ha dicho que no, y en Junts nos admiten que no están por la labor de ponerse al lado de PP y Vox para una moción de censura. Pues María, también veremos en este caso qué pasa. Gracias. A vosotros. Claro, es que antes cuando tú me estabas interrumpiendo, Antón, yo estaba buscando, porque ayer cuando leía la noticia que el mediador recomendaba retirar la iniciativa de la cuestión de confianza, lo que leí, y es un entrecomillado que sale de Junts, que se iba a abordar esto esta mañana en un debate riguroso. Ajá. ¿Vale? Que la dirección de Junts en un debate riguroso iba a abordar la posibilidad de retirar la iniciativa de la moción de confianza, con la inmigración como tema principal, unas competencias que negocia Junts, que no gobierna en Cataluña, pero bueno, por si a alguien se le ha olvidado. Carlos.
Luego el debate riguroso será entre Carles y Puigdemont, y ¿no? Puigdemont, que es el que decide, que es el que decide. Él mismo sí. tiene en sí mismo un debate riguroso. Yo ayer cuando leí la noticia me sorprendió, hablamos antes de la Realpolitik con Ucrania, saber realmente lo que te estás jugando para buscar soluciones. El que alguien desde Colombia haga un comunicado diciendo... Bueno, yo me había olvidado, perdona, yo es que ayer me había olvidado que había un mediador internacional. Cuando vi la noticia dije, ostras, es verdad que había un mediador internacional. Ayer ni siquiera estaba en Ginebra. Trabaja de fijo discontinuo. Ayer ni siquiera estaba en Ginebra, que está más cerca. Desde Colombia hace un comunicado diciendo que tienen que retirar una moción de confianza, que es un asunto que tiene que tramitar la mesa del Congreso de los Diputados y luego decidir finalmente el presidente del gobierno, como dice la Constitución. Verdaderamente estamos ante una política ficción que no tiene palabras. Simplemente alguien necesita estar permanentemente en el candelero, alguien necesita estar permanentemente que se hablen de él y en eso estamos, simplemente. Sí, yo creo que incluso fue torpe por parte del gobierno enredarse con lo de la cuestión de confianza, porque lo único que quiere Junts es debatir sobre la posibilidad de que algún día el presidente quiera presentarse a una cuestión de confianza. Entonces, muy bien, pues debatan ustedes y luego el presidente, como es prerrogativa unipersonal suya, hará lo que él considere que es que no. Lo que Junts quiere es un poco la cobardía de voy a evidenciar que estoy muy cabreado con Pedro Sánchez, pero obviamente no voy a votar una moción de censura con PP y Vox, que da mala imagen y a ver si me quedo sin amnistía. Entonces, en esa tesitura estamos. Lo de las competencias, todas de migración, seguridad, etcétera, es por este giro que está teniendo Alianza Catalana, que está, yo creo, creciendo mucho en Cataluña y dominando mucho el debate. Antón, breve. Bueno, muy breve. Yo creo que es el momento, como politólogo, que soy sin ánimo de interrumpir a nadie, ¿no? Es el momento de formular una nueva ley en la política española. No vayas de farol con Pedro Sánchez porque pierdes. Así como recomendación para todo el mundo. Como ley. Él como siempre ley. dobla la oferta. Sí. Una ley de la política. No vayas de farol contra Pedro Sánchez porque palmas. Sí. Sobre todo cuando se nota mucho el farol. Cuando no sabes poner cara de farol. Si que lo es haces, que ya, claro. Eres un gran jugador de póker, pues todavía, pero me parece que en este caso... Y otra previsión para el día de hoy, que yo creo que es a partir de las 10 de la mañana. Alfonso Gea, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángel. Así es, a partir de las 10. A partir de las 10 de la mañana, Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, por fin comparece ante el juez después de algunos aplazamientos por viajes y otros asuntos. Todavía no ha declarado ante el juez por ese presunto fraude fiscal. Hoy tiene cita, lo que no quiere decir que vaya a declarar, Alfonso. Así es, todo indica que a pesar de que la magistrada Inmaculada Iglesias mantiene esta declaración y también la de los otros 4 empresarios, el compañero sentimental de Díaz Ayuso se va a negar a prestar declaración hasta que la Audiencia Provincial de Madrid no resuelva el recurso sobre su imputación de 2 nuevos delitos. El equipo de abogados de González Amador ha preparado esta estrategia que culminaría con una declaración voluntaria en las próximas semanas, cuando lo fije su señoría, del novio de la presidenta regional madrileña, justo cuando se conozca el resultado de ese recurso, que fue examinado, por cierto, por los jueces, por los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid el miércoles pasado. ¿Ha llegado ya al juzgado? Bueno, por lo que creemos, ha debido de llegar. Desde luego, por la puerta principal no ha entrado. En todo caso, toda persona que es llamada a declarar tiene que estar presente, con independencia de que después, delante, en este caso de su señoría, se niegue a prestar declaración en uso, por supuesto, de su derecho de defensa, como también es uso de su derecho de defensa el solicitar en las próximas jornadas, cuando se conozca el resultado de ese recurso, pues una declaración voluntaria. Son las garantías de nuestro sistema procesal, Ángels. Es decir, por la puerta principal donde estáis todos los medios no ha entrado. Digo, a ver si habrá con peluca, no lo habéis reconocido. No le hemos visto hoy, vale. Con peluca ni sin peluca. Ha podido entrar también por otra de las entradas en compañía de su abogado y estar en estos momentos ya en el interior del edificio, que por cierto hay pool, por lo tanto solamente pueden subir la agencia EFE y la agencia Europa Press. Pues informaremos el resultado de esta comparecencia. Ojea, gracias. A vosotros, hasta luego. Hasta luego. Y en los últimos minutos del Abierto les contamos siempre lo que vamos a hacer a partir de las 10 de la mañana, y aquí están para ello Sergio Castro y Pepe Rubio. Buenos días. Muy buenas. Contadnos. Bueno, vamos a empezar a partir de las 10 y unos minutos parando sus vidas, como si esto fuera una película en la que
si tiene que tomar alguna decisión, siempre tiene una segunda oportunidad, una especie de ángel de la guarda que le dice, hombre, por ahí no vayas, o está bien, pero habría que afinar un poco más. Se trata de Bob Pop. Usted tiene una cuestión que le inquieta, la quiere consultar con él en el 900 100 800, llama y tan fácil como que Bob le da la mejor versión posible de su situación. Vale. Y luego, a partir de las 10:30, vamos a hablar con Galde Reguere, con Rafa Cabeleira, del sorteo de la Champions del pasado viernes. Ya no está ¿Estás Antón... contento? Es que no hemos hablado de este tema. ¿Estás contento? Yo estoy contento, pero Carlos Sánchez también. ¿Estás contento? Sí. ¿Sí? Y es algo ¿Esta ilógico. vez sí, Carlos Sánchez? ¿Esta vez sí? Porque además no está Sergio Ramos. Ah, vale. Vale, no pero está Sergio hay Ramos. minuto 93 igualmente, ¿eh? Sí, pero no está Sergio Ramos. Ganaremos antes. Tampoco está Pep Guardiola. Y que sí, Carlos, el apaciguamiento no funciona. Los que están son los que están, lo hablaremos, pero hablaremos también de cuando no había grandes tecnologías y nos fijábamos en la foto de portada de los periódicos, esa foto futbolística que resumía perfectamente un partido, a un jugador, incluso una época entera. Lo haremos con el ganador del premio Panenka a la mejor foto futbolística del año, con Bagu Blanco, que nos va a acompañar esta mañana. Muy bien. Bueno, y en las bodas antes hacían fotos, pero ahora antes se pintaba. Sí. Antes se pintaba. Y vamos a hablar del artesano Pablo Ortiz de Zárate, va a hablar de los cuadros que se pintan a los novios, como recuerdo de una boda, pero sin retratar a los novios. Ahí estará el tema, ¿no? Y un ejemplo que pone es Venus y Marte de Botticelli, es uno de los ejemplos que pone. Y en Mitos 2.0, vamos un temazo. Hoy es temazo. Hoy. Hay que separar la vida del artista de su obra. Esto nos lo planteamos porque dentro de... Bueno, el domingo es la gala de los Oscar y no sabemos si va a estar Carla Sofía Gascón o no, que ha sido cancelada por sus famosos tweets, ¿no? Pues bueno, a raíz de esto nos hemos planteado otros ejemplos, otros casos, y la verdad es que va a estar muy bien. Además tenemos un corte de José María Aznar de los 90, admirando a Benedetti, a Luis García Montero y a Kipling. ¿Sí o no? Maravilloso, diciendo que no hay que ser sectario en la cultura. Lo vamos a escuchar porque los 90... se decían unas cosas que hoy día difícilmente serían imposibles. Pues todo esto, desde ahora y hasta las 10:20, Carlos Sánchez, Estefanía Molina, Antón Losada, hasta la semana que viene. Gracias. Que vengas una semana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.